Escuchemos palabras de vida. Todos los días, alguna persona siente que se le acaba el mundo. Usted sabe exactamente de qué yo estoy hablando, porque yo estoy seguro que usted, al igual que yo, se ha sentido así en algún momento. Hay momentos en la vida donde uno siente que la esperanza se ha ido de vacaciones, que la vida se ha acabado y que el futuro ha sido cancelado. Y esto por lo regular ocurre cuando uno pasa por una experiencia difícil, quizás hasta traumática. Por ejemplo, cuando a uno lo diagnostican con una enfermedad súbita, que uno no la esperaba. Cuando termina una relación amorosa, eso siempre es difícil, sobre todo si ha sido muy intensa. Cuando tenemos problemas económicos inesperados, como que usted llegó al trabajo y le dijeron, hasta aquí llegaste, y lo cesantean. Otra situación que también nos causa mucho dolor es cuando tenemos luchas en la familia, peleas intrafamiliares. Qué terrible. Y cuando tenemos una meta, queremos alcanzar un sueño y no lo logramos, y nos sentimos fracasados. Qué horrible. Sin embargo, sobre todas estas condiciones hay una muy en particular que se destaca, y es la pérdida de un ser querido. Cuán difícil es perder a un ser querido, sobre todo cuando ha sido una persona muy cercana y una persona significativa que le ha dado propósito, sentido de propósito a nuestra vida. Qué difícil es. A veces se siente como una tarea imposible. Por eso fue que los discípulos y las discípulas de Jesús pasaron un tiempo tan horrible ese viernes de la Semana Mayor. ¿Por qué? Porque ese viernes ellos vieron colgar de una cruz a aquel que le había dado esperanza, aquel que le había dado sentido a sus vidas. Aquel oscuro viernes, cuando el sol se negó a salir porque estaba de luto, Jesús expiró y clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su deceso fue tan y tan impactante que hasta el centurión, o sea, el jefe de la cuadrilla militar que asesinó a Jesús, tuvo que decir verdaderamente: este era un hombre justo. Jesús muere. Y como muere en una cruz, probablemente lo que se esperaba era que sufriera la misma suerte que todos los crucificados. Y déjeme explicarle un poquito qué pasaba por lo regular con una persona crucificada. De acuerdo al judaísmo, específicamente a la interpretación que tenían de Deuteronomio 21-23, una persona crucificada quedaba maldita. Por eso rara vez se enterraba en una tumba. Los romanos acostumbraban a hacer un gran hueco, una fosa común, y tirar cadáver sobre cadáver sobre cadáver. En el judaísmo eso no se permitía, pero los romanos lo hacían. Y no le tiraban mucha tierra por encima, porque como iban a seguir echando cuerpos, lo que le echaban era un poco de cal para atemperar el mal olor. Y las aves de rapiña hacían fiesta. Eso es lo que le esperaba al cuerpo de Jesús. Sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Y es que un líder del judaísmo, un político importante, miembro del Sanedrín, del concilio, de ese parlamento, de esa legislatura colonial que tenían los judíos, llamado José de Arimatea, fue a donde el gobernador militar y le pide el cuerpo de Jesús. Fue un acto muy valiente, porque recuerden, acaban de asesinar a Jesús. Y al él reclamar el cuerpo de Jesús, está diciendo que él era seguidor de Jesús. Y Pilato, que era un político muy astuto, se podía negar a dejar que este señor enterrara a Jesús. Sin embargo, era un político importante, le estaba pidiendo un favor, y si le pedía un favor, le quedaba a deber un favor. Y entonces Pilato podía en algún momento ir y decirle: ¿recuerdas el favor que te hice? Ahora tú me tienes que hacer uno a mí. Y le entrega el cuerpo de Jesús. José de Arimatea tenía una tumba que nadie había utilizado y la dedica para que Jesús sea enterrado allí.
Pero hay algo que no está claro en el texto bíblico y que si usted no conoce un poco acerca de la historia bíblica y del contexto del Nuevo Testamento, usted puede pasar por alto. Y es que José de Arimatea está jugando contra el reloj. Tiene poco tiempo, hay premura. Porque Jesús baja de la cruz a eso de las 3 de la tarde, ¿verdad? Su cuerpo es bajado de la cruz a eso de las 3 de la tarde por los romanos. Y recuerdan que le dije en uno de los sermones anteriores que cuando comenzaba el nuevo día. ¿Recuerdan? El día en los tiempos de Jesús, en el judaísmo se entendía que terminaba cuando llegaba el atardecer. Y una vez caía el sol, terminaba este día y comenzaba el otro. O sea, que el sábado iba a comenzar el viernes a eso de las 6 y algo de la tarde. Así que José de Arimatea se apresta a enterrar el cuerpo de Jesús. Claro está, este era un hombre con dinero, así que él no hizo la tarea él mismo, él tenía criados y siervos que se encargaron de todas esas tareas. Sin embargo, déjenme decirle que eran muchas las cosas que tenían que hacer. Déjenme explicarle un poquito. Y para que vean por qué era considerado trabajo el enterrar a un muerto. Y no se permitía hacerlo en el día de reposo. Había todo un ritual que seguir con el cuerpo de Jesús. En primer lugar, había que lavar el cuerpo para purificarlo ritualmente. En segundo lugar, había que envolverlo cuidadosamente en una sábana que le servía de sudario, como decimos en América Latina, de mortaja. Y era un proceso bien difícil porque solamente se quedaba esta parte de la cara, los ojos, la nariz, la boca. Todo lo otro tenía que estar cubierto por ese lienzo, por esa sábana, por ese sudario. Entonces, la persona era colocada en un sepulcro. Y los sepulcros eran cuevas. Ahora, la tumba ya estaba preparada. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted entraba, había una piedra que había sido tallada para que pareciera una cama. Había una piedra que había sido tallada para que pareciera una cama, un lecho. Y ahí se acostaba el cuerpo de la persona que había muerto. Entonces se sellaba la tumba con otra piedra tallada, redonda, tan grande que a veces pesaban 2000 libras, y rodaba en una canaleta que tapaba la entrada de la tumba. Ahora bien, hay otro elemento que no podemos olvidar, y es el siguiente. En aquel tiempo se acostumbraba, en los tiempos de Jesús, en Jerusalén, en el judaísmo, que las mujeres de la familia llevaran flores, especies aromáticas, plantas de olor, ungüentos, aceites perfumados y que se colocaran encima del cuerpo de la persona que había muerto. ¿Para qué? Bueno, primero para ungirlo, pero también para evitar los malos olores que venían con la descomposición. Eso lo tenían que hacer las mujeres. Y si usted se fija, el texto nos habla de que las mujeres trataron, pero no tuvieron tiempo de hacer eso el viernes en la tarde. Escuchen lo que dice el texto bíblico. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el viernes no tuvieron tiempo de hacer ese ritual. El sábado no lo podían hacer porque era día de reposo. Así que tenían que esperar ¿a cuándo? Exactamente, al domingo en la mañana. La Biblia nos dice que tan pronto llega el domingo, que es el primer día de la semana, muy temprano, rayando el alba, cuando el sol salía, estas buenas mujeres fieles, que eran discípulas de Jesús, se acercan a la tumba. Y van con poca esperanza, porque seguramente la tumba iba a estar protegida por guardias o por militares. ¿Y quién iba a mover la piedra? Bueno, 3 sorpresas ocurren cuando las mujeres llegan allí aquel domingo en la mañana. La primera es que la piedra ha sido removida. La piedra no está tapando la cueva. Segundo, cuando se asoman a la cueva, se asoman al sepulcro, el cuerpo de Jesús no está allí. Y tercero, que yo creo que fue la sorpresa más grande, de momento ven 2 hombres que tienen vestiduras resplandecientes. Y claro está, ellas interpretan que son ángeles.
y se mueren de miedo. Imagínese usted. Sin embargo, estos ángeles tienen un mensaje que provenía del mismísimo cielo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Esas palabras angelicales abrieron el entendimiento de todas estas mujeres de fe, que comprendieron que Jesús había resucitado. Y llenas de alegría, llenas de gozo, corren hasta los discípulos. ¿Y quiénes eran? El texto bíblico nos dice que eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres más. Las discípulas iban con alegría, pero qué chasco se llevaron. Porque cuando se acercan a los discípulos y les dicen que Jesús ha resucitado, ¿saben lo que le dijeron? La Biblia dice de la siguiente manera: el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no les creyeron. Literalmente el texto griego tiene una palabra, el verbo laleo. Es como decir la. Es como que era pura palabrería lo que ellas estaban diciendo. Los discípulos no les creyeron. ¿Por qué? Porque a ellos se les había acabado el mundo cuando Jesús murió. 2 de los discípulos deciden entonces atreverse a salir de su encierro. Recuerden, están encerrados porque los romanos acaban de asesinar a su líder. Pero ese domingo después de la Pascua, muchos peregrinos regresaban a sus aldeas, a sus ciudades. Y estos 2 discípulos dijeron: nos metemos entre la multitud, nos escondemos y así los militares no nos encuentran. La pareja sale. Pero ¿qué pasa? No bien están caminando, un extraño a quien ellos no reconocen porque sus ojos están velados, se les coloca al lado, a la par, como se dice en América Latina. Empieza a hablarle y a interrogarle de qué hablan, qué es lo que ha pasado esta semana. Y solamente una de las 2 personas que camina a su aldea, que se llamaba Emaús, tiene nombre en el texto bíblico, se llama Cleofas. Y noten cómo este hombre reacciona con violencia a las palabras de Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Si usted analiza estas palabras, estas son las palabras de un hombre que ha perdido la esperanza. Como él mismo dice, nosotros teníamos esperanza. Yo he leído esa frase 1000 veces y la leeré 1000 veces más y siempre me conmueve. Qué triste es cuando una persona dice: yo tenía esperanza, porque eso quiere decir que ya no la tiene. Si usted recuerda bien, en el sermón del Viernes Santo yo le dije que, a mi juicio, les propuse que el Viernes Santo es el peor día de la historia. ¿Por qué? Porque revela la profundidad del pecado humano. Pero si el peor día de la historia es el día cuando a usted se le acaba el mundo, cuando a usted se le muere la esperanza, cuando usted comprende la profundidad de su propio pecado, entonces le propongo otra idea.
el mejor día de la historia, es cuando se recupera la esperanza. Sí, cuando se recupera la esperanza. Les propongo pues que el domingo de Pascua de Resurrección es el mejor día de la historia, porque es el día cuando Jesús vence la muerte con poder. Y la resurrección de Jesús es la resurrección de la esperanza. Este es el mensaje más importante, más contundente, más poderoso jamás predicado en la historia del mundo. Y su impacto no se hace esperar. Tan pronto Jesús comienza a hablarle, a explicarle a los caminantes a Emaús que Jesús tenía que sufrir, que esto ha ocurrido porque es parte de un plan de Dios, que esto ha ocurrido porque de alguna manera Dios tiene la voluntad de salvar al ser humano y que Jesús tenía que morir, pero que iba a resucitar. ¿Sabe lo que ocurre? Los caminantes recuperan la esperanza. Y la Biblia nos dice que cuando llegan a su aldea, Jesús hace como que va más adelante y dice, no, quédate con nosotros. Y lo invitan a su casa. Y por eso se piensa que era una pareja, que eran un hombre y su esposa, los que invitan a Jesús a su casa. Entonces lo sientan a la mesa y él se sienta a la cabecera como si fuera el dueño de la casa. Y parte el pan. Y cuando toma el pan, hace un gesto que los discípulos reconocieron. Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. ¿Recuerdan? Eso fue lo que Jesús hizo el jueves en la noche, cuando instituyó la cena del Señor. Y ahí sus ojos son abiertos y se dan cuenta que es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Y aunque Él desaparece, el corazón de los discípulos queda lleno de gozo, lleno de pasión, lleno de entusiasmo, tanto que ellos mismos dicen, no ardía en nosotros nuestro corazón mientras nos estaba exponiendo las Escrituras. Entonces, como están llenos de pasión y llenos de entusiasmo, no les importa que es de noche y que nadie ha inventado alumbrado eléctrico, sino que en medio de la noche caminan hasta Jerusalén y llegan hasta donde estaban los otros discípulos escondidos a decirle que Jesús ha resucitado. Y encuentran que ya ha comenzado a nacer la fe en ellos. Y ellos dicen de la siguiente manera, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y después, para confirmar el mensaje, no aparecen más ángeles, sino que aparece el mismo Jesús, el crucificado. Aparece ahora resucitado y se presenta ante los discípulos, no como un fantasma, sino con un cuerpo glorificado. Y les habla. ¿Y qué les dice? Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y a renglón seguido, en el próximo versículo, Jesús da una tarea misionera, y le dice a los discípulos, en la versión Reina Valera 1960, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son testigos. ¿Y qué quiere decir eso? Que ustedes y yo, nosotros, nosotras, somos testigos. Somos testigos. Somos testigos de que Cristo vive. ¿Saben por qué? Porque las personas de fe hemos visto la esperanza brillar como el sol de mediodía, aún en los momentos más oscuros de la vida. Porque las personas de fe sentimos la presencia de Cristo resucitado a nuestro lado, aun cuando nuestro rostro esté bañado en lágrimas. Porque las personas de fe sentimos que nuestro corazón arde de pasión cuando la palabra de Dios toca las fibras más íntimas de nuestro corazón. El domingo de Pascua de Resurrección
es el mejor día de la historia. Porque es el día cuando Cristo vence la muerte con poder y resucita. Y la resurrección de Jesús es la resurrección de la esperanza. Cada vez que una persona dolida, cada vez que una persona herida, cada vez que una persona que ha sufrido profundamente encuentra a Jesús y encuentra vida y encuentra esperanza y encuentra amor y encuentra pasión y encuentra motivos para vivir, ese es el mejor día de la historia. Y si tú te acercas a Jesús hoy, si tú le das tu corazón a Jesús hoy, será para ti el mejor día de la historia. Respondamos con entusiasmo y con alegría al mensaje que hemos recibido. Acompáñenme haciendo una oración. Bendito Dios Padre Celestial, Dios de toda luz, gracias te damos por la resurrección de Jesús. Gracias te damos por su amor. Gracias te damos por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Permite que nosotros podamos vivir en el poder de la resurrección, en el poder del Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en otro encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Les recordamos que todos los jueves a las 7:30 estamos en vivo en nuestras páginas de Facebook, en nuestro encuentro de oración, y que todos los fines de semana nos reunimos en este encuentro de adoración y predicación en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y también en nuestra página web. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.